Vamos entonces a buscar el libro de Romanos, hermanos. Vamos a ir al libro de Romanos. En esta noche seguimos el tema de Romanos capítulo 13, versículos 8 al versículo 10. Nos hemos detenido bastante en este pasaje porque prácticamente cada palabra de este versículo tiene mucha enseñanza. Son cosas que normalmente uno no estudia así a ese nivel así detallado. Y es interesante porque hemos estado leyendo este pasaje ya como unos 4 viernes y hemos dicho, por ejemplo, que la Biblia enseña que la manifestación clara del amor es demostrarle al prójimo o a la persona que está cerca de nosotros, la persona con la que tenemos contacto, que tenemos que mostrarle el amor de manera práctica. Y por eso decíamos que en el versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces veíamos ese versículo, ya hemos visto el hecho que el amor rechaza el adulterio. O sea, yo no puedo decir que amo a mi esposa y serle infiel, o a mi esposo y serle infiel. Cuando dice no matarás, veíamos que el no matar tiene que ver el hecho de robar. Muchas veces, a veces lo vemos como quitarle algo a alguien, a una persona, pero realmente también tiene que ver con el hecho de no darle a una persona lo que es de propiedad de esa persona. Entonces, veíamos que muchas veces uno roba también el tiempo a la familia. A veces ya nuestros muchachos crecen y ya no nos dan tiempo como antes. Ya no. De hecho, hoy me mandaron un video interesante que hablaba sobre las mamás. Y hablaba en el video, hablaba de una mamá que está jugando con sus hijos, creo que el Wii o algo así, pero es como un karaoke que están haciendo en la casa. Y ella hace pues su voz así fea y los niños pues felices porque mamá está con ellos. Pero van creciendo y cuando llegan a la edad de 14, 15 años, ya ellos, su mundo es su celular, entonces ya no tienen tiempo para hacer ese tipo de cosas con la mamá. Y luego pues ya cuando crecen, pues mucho menos, ¿verdad? Tienen ya sus compromisos, ya el novio, la novia, y luego el trabajo. Y la última escena es difícil porque se ve a los dos, al muchacho y a la muchacha, frente a la tumba, lamentándose de que pues nunca tomaron tiempo con la mamá. Y cuando ellos regresan a la casa de la mamá, encuentran en el sofá, una mesa pequeña, encuentran las dos manetas de Wii y les duele, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué no aprovechamos el tiempo cuando pudimos? Entonces a veces podemos llegar a ese punto de robarle a las personas las cosas que son importantes y que son valiosas para ellas. También decíamos que el amor rechaza el falso testimonio. Y decíamos que hablamos de una serie de cosas como la exageración, decir cosas, digamos, de la otra persona, cosas que no son ciertas, o muchas veces hay cosas que son privadas, porque el chisme muchas veces son cuestiones que tú sabes de otra persona que a lo mejor te dijo de una manera confidencial y tú vas y las dices a las demás personas que realmente no tienen por qué saber. Y es interesante porque la Biblia dice que Dios va a juzgar a toda persona chismosa. Toda persona que sea de falso testimonio va a dar cuentas a Dios. Si usted va conmigo, por favor, ahí en el Proverbios capítulo 19:9. Proverbios 19:9. Dios dice que toda palabra que decimos en nuestra boca vamos a tener que entregarle cuentas a Dios. Dios es un Dios que nos hace responsables de nuestras acciones. Y decíamos que en el falso testimonio, Dios lo que condena no solamente es el hecho de decir algo que es falso o algo que no nos corresponde decir, sino muchas veces la intención que hay en el corazón de la persona de querer destruir al otro al decir algo que es incorrecto. Proverbios capítulo 19, versículo 9. Dice, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentira perecerá. Entonces, para Dios, digamos, una persona que es mentirosa, una persona que dice cosas que no son ciertas o que levanta falsos a otra persona, puede ser que en este mundo uno se escape de pagar consecuencias, pero a veces las cosas no son justas. A veces las cosas no son justas, pero
dice la Biblia que Dios en su momento va a juzgar a cada persona. Dice también la palabra de Dios en el Salmo 101, versículo 5. Salmo 101, versículo 5. Vea lo que dice este salmo, cómo el Señor en este salmo nos habla de una manera bien severa. Salmo 101, en el versículo 5. Dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. O sea, para Dios es fuerte esto. O sea, para Dios, Dios sabe que a una persona puede afectar tanto la vida de otro a través de decir cosas que son inciertas. Entonces, para Dios es importante que tengamos cuenta que somos responsables de todo lo que decimos. Cuando amamos a alguien y lo respetamos, jamás diremos falso testimonio de esa persona. En lugar de eso, buscaremos que la persona afectada o de la cual se ha dicho falso testimonio sea restaurada. Pero a veces podemos pedir perdón una y otra vez a la persona de la cual hemos hablado. Pero hermano, las palabras ya se dijeron. Las palabras son como cuando usted pone una foto en Facebook. Usted la puede borrar, pero ya no es suya. Ya ve cuántas personas usted la borró de su página. Pero todos aquellos contactos que lo vieron y la bajaron, hermano, ya usted ya no puede, ya no tiene dominio sobre eso, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso puede destruir la vida de una persona. Ahora, es interesante que muchas veces cuando uno se da cuenta que hay alguien que le gusta decir falso testimonio, a veces como iglesia nos cuesta saber cómo manejar a una persona así. Porque como le digo, yo nunca he visto a una iglesia poniendo en disciplina a alguien por chismoso o por mentiroso. ¿Usted ha visto alguna vez una iglesia que ponga disciplina a un chismoso o a un mentiroso? No. ¿Por qué? Porque muchas veces como iglesia como que nos hemos autoconvencido de que eso no es pecado, pero nos damos cuenta todo el daño que hace realmente un tipo de persona que es así. Entonces la Biblia nos aconseja en Gálatas capítulo 6, versículo 1 al versículo 2, cuando nosotros descubrimos a una persona que tiene esa tendencia, debemos de ministrar a esa persona, ayudarle a cambiar su conducta. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Gálatas 6, versículo 1 y versículo 2. Amén. Dice que si nosotros digamos que somos espirituales o que nos creemos espirituales, vemos a una persona en una situación así, tenemos que buscar de ayudarle a la persona, porque muchas veces lo que uno hace pues alejarlo, apartarlo. Pero hermano, alejaríamos a muchas personas porque todos tendemos la tendencia en un momento de decir algo que es inadecuado o decir algo de una persona de una manera inadecuada. Y usted me dice, yo nunca lo he hecho. Bueno, entonces usted es una persona perfecta. Porque Santiago dice que el que no peca con su lengua es perfecto. Sé que todos en algún momento caemos en ese tipo de situaciones. Entonces Dios espera que los que somos espirituales, los que creemos que somos espirituales, busquemos cómo ayudar a esa persona. Ahora, en todo el mundo, en todo grupo, en toda iglesia, en toda ciudad, en todo país, existen personas con este problema. Pero una persona, Dios claramente dice que si yo amo a mi prójimo, yo voy a evitar decir cosas que dañen a esa persona. Como decía alguien, si no tienes nada que decir, no digas nada. Porque a veces uno dice cosas simplemente por decirla, de una manera automática. Es como cuando uno va a un funeral. Lo típico es que dice uno, pues lo siento, ¿verdad? Entiendo cómo se siente. ¿Usted no entiende? Usted no puede saber porque cada persona tiene una relación totalmente diferente con esa persona. Si usted imagínese que ya con el esposo o con la esposa, por ejemplo, y el esposo se murió y usted le dice a la esposa, yo le entiendo cómo usted se siente. Imagínese que la esposa era maltratada por el esposo. ¿Cómo usted va a entender cómo ella se siente? Ella se siente ¿cómo? Aliviada, hermano. Aliviada, feliz, contenta de que ya el fulano no le va a pegar. Así que usted le diga que le entiende, no lo entiende, hermano. ¿Sí? Usted está diciendo algo por decirlo, usted está dando falso testimonio porque es falso lo que está diciendo. Usted no entiende eso. ¿Se da cuenta? O cuando una madre pierde un hijo,
que usted le diga que lo entiende. Esta semana apareció una noticia, creo que fue en Chicago. Una muchacha de creo que 19 años, 19 o 21 años. Una mamá con su hija de 21 años la invitaron a su casa. La convencieron de que en su casa tenían un carrito para bebé y tenían ropa para bebé, porque la muchacha estaba embarazada, la de 19 años estaba embarazada. Pues la llevaron a la casa, en la casa, hermano, le estrangularon, le sacaron al bebé y el cuerpo lo fueron a tirar a la basura. Claro, alguien descubrió el cuerpo y por alguna razón descubrieron a lo mejor huellas en lo que dejaron, pero las detuvieron. Y lo impresionante es que cuando estas personas las confrontan, no sienten ningún remordimiento. Bueno, el bebé acaba de morir. El bebé duró creo que 7 semanas en cuidados intensivos, pero como lo sacaron a la fuerza, sin experiencia, el bebé tenía traumas en la cabeza, estaba mal, pues se murió realmente, no pudieron salvarlo. Entonces, hasta ese punto llega el rencor humano, el deseo de hacer mal a las personas. Entonces, muchas veces nos damos cuenta, uno se horroriza por ese tipo de cosas, pero a veces una palabra ofensiva puede destruir la vida de una persona. ¿Cuántos chicos o cuántas muchachas hemos sabido que se han suicidado por el bullying? Porque se les manda mensajes falsos, diciéndole, oye, eres un inútil, no sirves para nada. Entonces, una palabra puede destruir la vida de una persona. O sea, no necesitas tocarlo con lo físico, puedes dañar completamente a una persona. Entonces, por eso Dios dice, si yo amo a las personas, si la Biblia me manda que ame a mi prójimo como a mí mismo, y a mí no me gustaría que me hicieran eso, que dijeran cosas malas o falsas de mí, tampoco yo tengo que decir esas cosas falsas de otras personas. Ahora, quiero que vayamos ahí siempre en el capítulo 13 de Romanos, y vamos a ver la siguiente parte que dice el versículo ahí. Dice que no solamente el amor rechaza el adulterio, el suicidio o el asesinato, el robo, el falso testimonio, sino también dice que Dios rechaza la codicia. Es interesante porque en la Biblia dice no codiciarás. Y es interesante porque en Levítico 20:17, si usted va conmigo por favor a Levítico 20:17, este versículo por alguna razón Dios amplía más. Este versículo en Éxodo 20:17, Dios amplía el versículo y explica realmente qué es lo que no tenemos que codiciar. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Éxodo 20:17. Éxodo 20:17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces Dios es bien amplio. Ahora en Deuteronomio capítulo 5 se encuentra la otra lista de los 10 mandamientos y aquí hay un pequeñito cambio nada más. Deuteronomio capítulo 5. Aquí hay un pequeño cambio nada más en el versículo 21. Deuteronomio 5:21. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni sus siervas, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Nada más cambia ahí la palabra de aquí, en lugar de repetir no codiciarás, dice no desearás. Entonces es interesante porque en este pasaje el Señor empieza a hablar varias cosas y es interesante que allí dice en primer lugar la palabra codiciar aquí en este versículo significa desear algo. O ver algo como delicioso. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 9, cuando Dios crea los frutos, los árboles, dice en Génesis capítulo 2, versículo 9, que los árboles eran codiciables. Usted va conmigo allí, Génesis, capítulo 2, versículo 9. Ahí todavía no hay pecado, pero ya la palabra codicia aparece aquí en el sentido positivo. Sabe que usted puede desear algo. O sea, pero lo desea en el buen sentido, o sea, es una codicia, por decirlo así, buena.
Usted desea algo, pero no lo desea de otra persona, sino que desea lograr algo. Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La palabra codiciar ahí se traduce de una manera diferente porque es la palabra delicioso. Es decir, que una persona que codicia, una persona que es algo que ve algo de una manera deliciosa, como que le atrae eso. Entonces usted ve ahí en el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre y la mujer pecan, en el versículo 6, vean lo que dice. Usa la misma palabra, pero traducida de una manera diferente. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable, o sea, codiciable, delicioso, agradable a los ojos y árbol codiciable otra vez para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea que usted puede desear algo y puede ser algo bueno. Pero la codicia, el problema que tiene es que la codicia, usted desea algo que otra persona tiene. Ese es el problema con la codicia. Entonces, aquí también dice que la codicia tiene que ver con desear algo con mucha pasión. O sea, se vuelve una obsesión, pues ese es el sentido más probable, de que se desea algo y se vuelve una obsesión propiamente. Ahora, en la lista que usted ve, Dios menciona varias cosas. Número 1, dice la casa de tu prójimo. Es la primera cosa que dice Dios que no tenemos que desear. Y eso tiene que ver con las provisiones personales, lo que el hombre tiene. Su casa como tal, su hogar, pues. O sea, aquí no está hablando netamente de una cuestión a la que se puede aplicar lo que es el edificio, pero aquí está hablando del hogar de este hombre. Entonces, de no desearlo, dice la mujer de tu prójimo. Aquí ya no solamente lo que es el hogar propiamente, sino la mujer en específico. Y luego dice el siervo o la criada de tu prójimo. Aquí habla de a lo mejor el trabajo que tiene, a lo mejor de la servidumbre, la posición social, no sé. Dice el buey ni el asno de tu prójimo. Puede ser las posesiones, la riqueza, a lo mejor que tiene un mejor carro que... En este tiempo uno no anda en burro. O sea, no le desearás el carro a tu prójimo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si a lo mejor a nosotros nos queda duda, dice, bueno, ahí no está incluido todas las cosas. Entonces Dios, para decir, bueno, pues algún momento en el futuro hay otro tipo de cosas que deseas, agrego esto. Y mire lo que dice al final del versículo. Dice, no codiciarás cosa alguna de tu prójimo. O sea, nada, hermano. No se puede codiciar absolutamente nada. Ni el ministerio, ni el éxito, ni la carrera, ni los hijos, ni la esposa, ni el marido. Nada, hermano. No se puede codiciar absolutamente nada. O sea, si yo amo a mi prójimo, mi actitud en Cristo tendría que hacer sentirme contento por lo que la otra persona está logrando. Qué bueno, hermano, cuando uno ve, digamos, que otras iglesias crecen, qué bueno, gracias a Dios que Dios los está bendiciendo. A veces yo sé que uno se molesta por cuando ve cosas que la gente hace, hermano, hay que dejarlos, que Dios los va a juzgar a cada persona. Pero cuando uno ve pastores que uno conoce, que son gente honesta, que son trabajadores, hay que gozarnos, ¿no? Porque al final de cuentas es el reino de Dios el que crece. Por eso decimos, cuando vamos a evangelizar, no estamos tratando de jalar a la iglesia, a la gente para nuestra iglesia. El punto es que la persona se convierte y vaya a una iglesia cerca de su casa. Ahora, la codicia tiene un sinónimo y casi es lo mismo que la avaricia. Y es interesante porque la avaricia, el Señor lo menciona varias veces, dice que la avaricia es el deseo de beneficio, el deseo de tener más. Vea lo que dice Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, 15. O sea, Dios sabe que aún en la iglesia nos va a pasar este tipo de situaciones. A veces codiciamos el ministerio de otro. Ay, a mí me gustaría ser el líder de tal ministerio, ¿ya? Y a veces pensamos que como que Dios nos va a bendecir más si tenemos un ministerio u otro. Y por eso usted ve que a mucha gente le gustan las posiciones visibles, ¿verdad? El apostolado, el ser evangelista, el ser pastor,
profeta, ¿verdad? Ese tipo de cosas a la gente le gusta porque muchas veces lo que uno va buscando es codicia, no el servicio, sino la posición para que la gente nos vea. Entonces, Lucas 12, en el versículo 15, se lo leo. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia o de toda codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, hermano. Si entre más uno tiene, más gente envidiosa vas a tener detrás de ti. Entre más tienes, mire, usted no puede, por ejemplo, usted y yo podemos ir por la calle caminando sin ningún problema. O sea, no creemos que nadie nos va a robar porque no tenemos gran cosa. Pero una persona que es millonaria no puede andar, hermano, él solo. Tiene que andar guardaespaldas. Tiene que andar. Yo he conocido un pastor que su iglesia había crecido tanto que él tenía guardaespaldas. Y bueno, algunos lo criticaban, pero bueno, él había logrado, Dios lo había bendecido, había tenido una iglesia muy grande, pero ya no podía andar solo, porque ya había gente que quería el mal para él. Entonces, uno cuando no tiene nada, hermano, nadie te va a envidiar, pero cuando tienes una posición social, económica o ministerial, siempre va a haber alguien que te va a codiciar, que va a querer lo que tú tienes. Vea lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 3. Dice el Señor que la codicia no tendría que ser parte de nuestra vida en Cristo. Tendríamos que ser personas que nos deberíamos de alegrar. Ve que el apóstol Pablo decía que algunos predicaban a Cristo por sus propios intereses, pero dice, bueno, lo importante es que se predique. ¿Sí? A lo mejor no estaban de acuerdo con la posición de Pablo, pero Pablo se contentaba porque a pesar de que lo hacían por intereses personales, igual el nombre de Cristo estaba siendo predicado. Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a los santos. No tendríamos que tener ningún sentir de envidia cuando vemos que otra persona prospera, cuando vemos que otra persona, Dios lo bendice, cuando vemos, yo creo que tengo mal el versículo, ¿no? Sí, pero por invocación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a los santos. O sea, hermano, si Dios bendice a otra persona, qué bueno, hermano. Qué bueno, Dios sabe que a lo mejor yo no podría manejar eso que la otra persona tiene. ¿Se da cuenta? O sea, si Dios bendice a otros, qué bueno, hermano. Uno tiene que alegrarse y no amargarse la vida. Una persona que es codiciosa, hay un momento que su corazón se vuelve amargo. Porque entre más tiempo pasa sin tener lo que el otro quiere, más se amarga y se le vuelve una obsesión. Entonces ya no disfruta lo que tiene en casa. Entonces imagínense, por ejemplo, un hombre que le envidia a la mujer al otro. ¿Qué va a pasar en su casa? No, pues ya empieza a ver a la mujer fea. Ya le empieza a ver pues ya no atractiva, porque en su mente la obsesión es tan fuerte que empieza a compararla con la otra persona. Yo me recuerdo que hace algún tiempo, no era con la mujer de otro, pero había un joven que veía a su líder dentro de los jóvenes y ella decía, a mí me gustaría que mi mamá fuese como usted. Le decía a la líder de los jóvenes, me gustaría porque usted es una mujer que me aconseja, que mire, me escucha y hace esto y lo otro. Y el hijo de esta hermana estaba ahí cerca y le dice, lo que pasa es que tú no vives con mi mamá. Lo que pasa es que tú no vives con ella. O sea, no, Dios te dio a tu mamá, disfrútala, no estés codiciando la mía. Porque si uno pudiera a lo mejor cambiarla, se la cambiaría. Pero eso sería malo. O sea, a veces vemos al otro, pero como no vivimos con esa persona, pensamos, hermano, que todo es color de rosa. O sea, uno pierde de vista valorar lo que tiene, porque está viendo lo que el otro tiene, y a veces lo que el otro tiene es menos que lo que uno tiene, pero como uno no lo disfruta, uno se amarga la vida. Entonces, la avaricia nos puede hacer incluso que quitemos a Dios de primer lugar en nuestras vidas y pongamos eso como la meta. O sea, anhelamos, yo quiero tener la mejor carrera, quiero tener una carrera donde gane mucho dinero. Y eso se vuelve el centro de todo, se vuelve, el corazón de esa persona se vuelve tan codicioso, tan lleno de avaricia, que no importa lo que tenga que sacrificar. Hace mucho tiempo, no me recuerdo, vi una película, y la película trataba precisamente de eso, era una película secular.
Hablaba de un hombre que su meta en la vida era llegar a tener una tarjeta que daban las líneas aéreas cuando la persona lograba 1.000.000 de millas. Cuando tú lograbas el 1.000.000 de millas, te daban una tarjeta como le llamaban tarjeta de oro, y esa tarjeta como que decía, wow, este tipo ha viajado tanto, y le daban ciertos privilegios. Y él va en pleno vuelo cuando le dan la tarjeta y dice, wow, ya lo logré. Y entonces él al final dice, bueno, pero ahora me siento igual. Yo logré el 1.000.000. Y al final él conoce a una persona en esos vuelos y él piensa que esta persona quiere algo serio con él. Y un día él llega a la casa de esta muchacha a tocarle, y cuando ella lo ve se asusta, le dice, ¿qué andas aquí? Le dice, no, dice, yo tengo mi esposo y mis hijos. O sea, yo te conocí a ti en el camino, pero no, yo tengo mi familia. Mi familia para mí es lo más importante, no andar viajando. Y él al final, se ve al final de la película solo, triste, viendo la tarjeta y decía, todo lo que anhelé tener esto, y me doy cuenta ahora que no vale la pena. ¿Sabe lo que decía Rockefeller? 1.000.000 más. 1.000.000 más. O sea, nunca fue feliz, hermano. Al final se murió y nunca disfrutó lo que tenía. Pero yo sé que ustedes y yo decimos a lo mejor, bueno, si yo tuviera $1.000.000, disfrutaría. Hermanos, la codicia es terrible. La codicia lo lleva a la persona incluso a quitar incluso a Dios de primer lugar en nuestra vida, y pone eso que anhela en el primer lugar de todo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es decir, que se puede volver tanto la obsesión de tener algo, que aún eso se vuelve una idolatría, se vuelve mi ídolo. O sea, Dios se vuelve en un segundo o tercer lugar, y eso se vuelve la cosa más importante en mi vida. Yo he conocido gente que han dicho, no, mi meta es tener X carro del año. Y cuando lo tienen, no quieren que nadie suba al carro, porque como es su tesoro, o sea, no quieren. Yo por eso decía, no, yo siempre quiero mejor mire, cuando uno tiene carro viejo, hermano, uno se estaciona y no está sufriendo que le vayan a dar un portazo, porque es cierto, usted a veces va a los parqueos y ve un carro nuevo que lo estacionan entre dos, para cuando abren la puerta no le peguen. Pero hermano, porque se vuelve la obsesión de la persona. Entonces hasta Dios se cae en un segundo lugar, porque para la persona ya no viene a la iglesia, ya no asiste, ya no sirve, porque está tan obsesionado con tener eso, que dice, no, cuando lo tenga entonces voy a servir. Pero eso se vuelve la obsesión y el centro de su vida. Dice que la codicia es una tentación que puede llevarnos a tener grandes consecuencias. Vea conmigo 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Versículo 9. Mira, hermano, tener dinero, tener cosas es bueno, pero cuando se vuelve el centro de mi vida hay un problema. 1 Timoteo 6, versículo 9 al versículo 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Yo les decía que la otra vez leía un artículo de un hombre que ha logrado poner 5 de sus empresas entre las 500 empresas más prósperas en Estados Unidos. Pero ya lleva como 5 divorcios. O sea, para él su obsesión es tener. Pero se vuelve 5, hermanos. Tener 5 empresas entre los 500 mejores, o sea, es una persona que tiene mucho dinero. Pero 5 divorcios, hermano. ¿Por qué? Porque simplemente él se casa, no pasa en la casa, no llega. O sea, su obsesión es pasar trabajando. Y por eso Pablo le dice a Timoteo este versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, lo malo no es tener dinero.
El problema es que el dinero se vuelva mi obsesión. O sea, que eso se vuelva el motor en mi vida. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, se vuelve el centro, hermano, de mi vida. O sea, todo lo demás carece de importancia. Debemos de aprender a estar contentos con lo que tenemos. Fíjense que uno de los versículos que más nosotros usamos cuando hay problemas es Filipenses 4:13, pero Filipenses 4:13 no quiere decir eso. Pablo sí dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero si usted lee, vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, cuando usted lee los versículos anteriores se da cuenta que Pablo no está hablando de que las cosas van a ir bien en cualquier situación. Pablo está hablando de que en medio de las circunstancias, cuando hay abundancia o escasez, yo tengo que estar contento. ¿Qué es lo que se dice cuando uno se casa? Y prometo estar contigo en abundancia y escasez, en salud y enfermedad. Pero hermano, eso ya es un cliché, porque a veces ya en el matrimonio eso no se ve. Mira lo que dice aquí Filipenses 4. Desde el versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, dice Pablo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ojo, esto no significa que tenemos que ser conformistas. Esto no significa eso. Dice, pues yo pues nunca tuve oportunidad de ir a la escuela, ya no voy. No, hermano, no se trata de eso. Si yo puedo prosperar, está bien, pero que eso no se vuelva el motor de mi vida. Y luego dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es. Es decir, cuando la codicia, o sea, desear tener algo no es malo. Si usted me dice, hermano, ¿a usted le gustaría en un momento tener un carro al año? Sí, pero no voy a volver eso mi obsesión. ¿Se da cuenta? Fíjese que es interesante. Conocí a una persona hace mucho tiempo que a mí me impresionó porque fui a su casa y ellos vivían, era la pareja con 2 niños y era impresionante porque ellos vivían en un 5,5, lo que llamamos aquí un 5,5, que son 3 cuartos de dormir. Pero ellos vivían la familia completa, y o sea, la pareja con sus 2 hijos vivían en un cuarto. De los 3 cuartos que habían en la casa, ellos vivían en un cuarto. Y era impresionante porque usted entraba y estaba allí en el cuarto hablando con ellos, pero estaba ahí pues apretado porque era todo en un cuarto. Usted veía en la pared del cuarto un plasma pero enorme y afuera un carro del año. Y yo decía, pero como aquí está como que trastornadas las cosas, pues ¿cómo tú aceptas vivir en un cuarto con esa limitación? O sea, estás ahí en la misma cama, duerme la pareja con los niños, pero afuera tienes un carro del año. Y yo le preguntaba, oye, pero ¿por qué la gente vive así aquí? Porque no era la única, era mucha gente que vivía así. Bueno, porque es el sueño americano. O sea, el sueño americano es tener un carro al año. Yo no sé si en su país pasa eso, pero allá en El Salvador la gente manda fotos con carros lujosos, sentados sobre un Lamborghini o en una casa enorme, pero la gente no sabe que en esa casa enorme tienen un cuarto y que ese carro que le tomaron foto no es de ellos. ¿Se da cuenta? Entonces, para Dios el tener sí es importante, mas Dios nos bendice. Pero cuando se vuelve la obsesión en mi vida, ahí estamos en un problema. Entonces eso me puede llegar al punto de codiciar algo que no es mío. Hermano, si yo veo que una pareja, ellos están bien como pareja, o sea, envidiarlos no va a cambiar mi situación. Lo que tengo que hacer es saber por qué ellos están felices y yo no. O sea, aprender de ellos. Pero codiciar no va a arreglar absolutamente nada. Lo que va a hacer simplemente es amargarme más la vida y llevarme a tener una actitud hacia la persona que está a la par mía, mi esposa, mis hijos, que va a ser negativa. Vamos a orar, hermanos. Nos quedamos aquí y seguimos el otro viernes. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es bien sencilla y clara, Señor.
Cuando ponemos nuestra vista, Señor, en las cosas que otros tienen, cuando codiciamos en nuestro corazón, Señor, estamos negando que tú eres un Dios fiel, que provee para nuestras necesidades. Estamos negando, Señor, que cada situación que pasa en nuestra vida, Señor, sucede, Señor, con un propósito específico. Te damos gracias porque tú siempre provees para nuestras necesidades, Señor, y si no tenemos algo, próximamente no lo necesitamos. Ayúdanos a tener como Pablo la actitud de estar contentos con lo que tenemos. Sí, Señor, anhelar tener, pero que eso no se vuelva una obsesión y que nunca eso reemplace y te quite a ti, Señor, el lugar que solamente a ti te corresponde. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te agradecemos por lo que nos has dado, por cada bendición que tú provees a nuestra vida, Señor. Te agradecemos en esta noche y te pedimos que nos lleves con tu paz y con tu bendición a nuestros hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.